Otra leyenda mexicana y hoy te voy a contar. El llano del diablo. Hace más de un siglo, en la Sierra de Durango, un grupo de guerrilleros, en la época de la Revolución, andaba por esas zonas eludiendo a los ejércitos que los perseguían. Llegaron a un gran llano que era completamente árido, parecían las piedras quemadas y como si no hubiera manera de que el pasto o cosecha creciera. Vieron al fondo un rancho y se acercaron. Los rancheros, curiosos, les dieron la bienvenida y permitieron que pasaran la noche por ahí. Ya cuando todos dormían y uno de los soldados montaba guardia al lado de la fogata, escuchó un retumbar a la lejanía. Se puso nervioso, pues este retumbar creció y creció y creció. Estaba seguro que se trataba del galope de los caballos enemigos y se apresuró a levantar a sus compañeros. Sin embargo, un ranchero lo vio, sonrió y le dijo que se calmara, que esperara un poco y que mirara lo que iba a suceder. Es entonces que cruzó ese llano completamente árido y un caballo blanco que brillaba como si fuera iluminado por la luz de la luna. Este enorme caballo iba dejando una polvadera atrás que también parecía brillar. Era algo excepcional que el soldado jamás había visto. Al preguntarle al ranchero de qué se trataba, el ranchero sonrió y le dijo: te voy a contar una historia. Hace muchos años todo esto que ves era un lugar lleno de árboles, plantas, con ríos que dejaban todo fértil. Era un lugar hermoso. Por esos tiempos llegó a estas tierras un hombre muy viejo que traía consigo a una jovencita. Él decía que era su hija. La chica era muy hermosa y llamó la atención de todos los que vivían por ahí. Para asombro de todos en aquel lugar, el anciano construyó una hermosa casa en cuestión de días. Tenían rebaños y riquezas que no eran fáciles de explicar para todos los que estuvieran ahí. Parecían que estaban hechas con artes mágicas, quizá artes demoníacas. Curiosamente, en aquel valle también había la creencia que cerca de las colinas se reunían brujas y brujos a celebrar rituales innombrables. El viejo todas las noches también partía en aquel rumbo dejando a su hija en la casa. Dicen los que vivían en aquellos lugares que en las noches escuchaban gritos que helaban la sangre. Y los temores estaban bien fundados, pues todos decían que las brujas llevaban a niños que robaban de los pueblos vecinos para ser sacrificados en los rituales satánicos más perversos. Por otro lado, la muchacha, la presunta hija del viejo, era una chica muy hermosa, muy pura, tan pura que los espíritus que rodeaban su casa no se atrevían a mancillarla. Era tan hermosa que el mismísimo demonio se enamoró de ella y en uno de los actos satánicos que tenían en el fondo del valle, el diablo pidió la mano de la muchacha al anciano, quien, con ganas de quedar bien con el demonio, aceptó el horrendo trato. Por supuesto que aquel trato jamás fue informado a la muchacha. Llegada la fecha de la celebración de la boda, llegaron al valle en aquella noche oscura brujos, brujas, seres demoníacos y del bajo astral de toda la región a la gran celebración. En la casa de la muchacha ella se encontraba sola y estaba aferrada a un crucifijo rezando porque no le pasara nada. Sin embargo, todo se empezó a oscurecer aún más y una tenue niebla comenzó a rodear la casa, hasta que de un portazo el diablo entró y arrastró a la muchacha hasta el otro lado del valle donde estaba la ceremonia. Pero en un descuido, ella logró liberarse del agarre del demonio y corrió huyendo a toda prisa de aquel lugar.
Por supuesto que fue perseguida por todos los brujos y seres terribles que habían ido a la celebración y también por el propio diablo. Pero cuando estaban a punto de darle alcance, se escuchó un retumbar. Fue creciendo, creciendo y creciendo, hasta que a la distancia, un caballo blanco que reflejaba la luz de la luna comenzó a correr, embistiendo a todos aquellos que se interponían en su paso. El diablo, que estaba a punto de alcanzar a la muchacha, también fue embestido. Y cuando el caballo llegó al lado de ella, se inclinó para que se montara. Dicen los testigos de aquella noche que en ese momento el cielo se oscureció y que comenzó a llover, pero que no llovió lluvia, sino que comenzó a llover fuego, y que de todos los manantiales y arroyos y ríos que había en aquel lugar, comenzó a salir agua hirviendo, y todo aquello se hizo un infierno de llamas celestiales que cobraron la vida de muchísimos de aquellos seres o hicieron que otros huyeran, incluyendo al mismísimo diablo. La mañana siguiente, dicen los testigos de aquel pandemonium, que todo el valle quedó reducido a cenizas y que desde ese entonces no hay planta que pueda crecer otra vez ahí. Por otro lado, a cientos de kilómetros de aquel lugar, en la Ciudad de México, apareció una joven hermosa montada en un blanco corcel. Entraba a una iglesia y pedía asilo, pues venía de Durango, y todos se preguntaron que cómo era posible que en tan pocas horas hubiera llegado hasta aquel lugar. Desde entonces llamamos a este llano el llano del diablo, y entenderás por qué, dijo el ranchero al soldado. No tememos al galope del caballo, pues es el recordatorio que poderes celestiales nos cuidan. El soldado, agradecido y viendo que el sol ya asomaba detrás de las montañas, despertó a sus compañeros para poder seguir su camino, y antes de irse volteó hacia atrás y reconoció por qué aquel lugar era llamado el llano del diablo.